Un gusto, hermanos y hermanas, buenas noches. Espero se encuentren bien. Espero pues ya estén en el final de las ocupaciones del día. Bueno, como puede que haya algunos que apenas vayan a empezar con sus horarios laborales, pues cual sea su situación. Siempre es grato continuar con ustedes por estos medios. Estamos estudiando Primera de Pedro, capítulo 3, y ayer estuvimos pues introduciendo los versículos del 10 al 12. Entonces, bueno, igual les voy a compartir, así como hemos estado haciendo para tener la guía visual. Veíamos ayer que bueno, Pedro hace una referencia aquí del Antiguo Testamento, hace una cita del Salmo que el Salmo 34 que David pues escribe. Y sí notábamos algo importante a considerar es la diferencia de contexto en cuanto a David y el contexto en el que habla Pedro. No significa por ello que no hayan principios que sean iguales. Veíamos que él nos dice, como parte de esa consecuencia con la gracia que hemos recibido, la bondad de Dios, la bendición que hemos recibido, y como un respaldo para lo que él nos dijo aquí en el versículo 9 cuando nos dijo de que, pues, que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición, sino más bien dice bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Entonces él menciona aquí estos versículos, del 10 al 12, él menciona una cita del Salmo para reforzar esta idea, haciendo ver que pues, en el contexto de David, quienes quieran recibir bendición de Dios, quienes quieren, pues de verdad que sus ojos estén sobre ellos, pues han de ser consecuentes y demostrar este estilo de vida, ¿verdad? En el cual y bueno, también diciendo él, el que quiera días buenos, el que quiera amar la vida, debe refrenar la lengua y sus labios no deben mentir, apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Vean que en esencia, pues estamos diciendo que los que quieren ser como Jesús, ¿verdad? Porque él refrenó su lengua del mal, no mintió, se apartó del mal, hizo el bien, buscó la paz. Quienes quieren ser como Jesús, pues son los que en realidad van a ver la buena vida, ¿verdad? Son los que en realidad su vida va a ser de días buenos, decíamos ayer, no porque no haya complicaciones, no porque no haya dificultades, sino porque incluso ahora nosotros que estamos en Cristo, nuestros días son buenos, pase lo que pase, ¿verdad? Y ahí es donde está la diferencia del pacto, ¿verdad? Desde el cual nos está hablando David. En el caso de él, pues, para poder ver esos días buenos, decía él, pues hay que actuar de esta manera. Ahora, más bien porque nuestros días son buenos, gracias a que el principal problema, que era el pecado, la perdición eterna que teníamos, gracias a que ese problema fue solucionado, pues entonces ahora nosotros, como consecuencia, vivimos buscando santidad, vivimos buscando la paz, vivimos buscando propósito. Y eso, pues, buscamos ser un medio para transmitir estas cosas a los demás también. Les decía ayer que hay unas ideas ahí importantes, voy a retomarlas, especialmente aquí del comentario. Eh, por ejemplo, cuando nos menciona aquí refrenar la lengua en realidad es bastante utilizada, obviamente como una representación de lo que significa nuestras palabras, ¿verdad? Hay una figura literaria ahí que ahorita no recuerdo el nombre, que es tomar una parte por el todo, porque no es solo la lengua la que dice las cosas, ¿verdad? Está toda la boca y la mente de la cual vienen las palabras, ¿verdad? Entonces la lengua se refiere a nuestras palabras, lo que decimos.
En especial Santiago fue uno que hizo ver, aunque también los proverbios también mencionan un poco de esto, que lo que nosotros decimos con nuestra boca es algo que de verdad nosotros tenemos que prestarle atención. Por supuesto que no solo las palabras, sino el tono, la intención, el momento, la persona a la que nos estamos dirigiendo. Entonces decía Santiago, vamos a ver la cita. Santiago 3 en el contexto de que él decía, pues no se hagan muchos maestros. Ya cuando estudiamos Santiago, pues justamente que estudiamos antes de Primera de Pedro, estábamos viendo que pues el asunto de hacerse maestro no es meramente como para recibir reconocimiento o recibir una posición de preeminencia, sino más bien Santiago hace ver, tengan presente que es una posición en la que, dice él aquí en sus palabras, recibiremos mayor juicio, porque estamos en una posición en la que somos influencia. Ahora bien, viéndolo de forma más general, en cualquier espacio en el que nos encontremos, nuestras palabras tienen peso, tienen significado y tienen un efecto. Entonces, por eso es que Santiago dice, compara la lengua con un caballo. Dice que a los caballos les ponemos freno para que no nos obedezcan y así controlarlos. O sea, una sola parte, digamos, en este caso, pues ese freno que se les pone en la boca, controla todo el ímpetu de un animal. También los barcos, él menciona de que son dirigidos por un timón muy pequeño cuando son enormes. Y dice, así es la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas, incluso lo hace ver como que si fuera un fuego, porque con solo una palabra que nosotros digamos, eso puede provocar un caos. Por ejemplo, en estos días he estado leyendo un libro que, bueno, el caso de mi esposa y yo que tenemos pues a nuestro hijo pequeño de 2 años y algo, y este libro pues ha sido muy provechoso, se llama este el nombre exacto no me acuerdo, pero es Los niños de corazón firme, criando corazones a niños de voluntad firme, ¿verdad? Del doctor Dobson. Y ahí me vino a la memoria porque de hecho toca este tema de la lengua, que al final de cuentas, cuando uno pues olvida que está tratando con un ser humano que apenas está aprendiendo lo que significa vivir, lo que es la vida, cuando uno olvida eso y se deja llevar por el enojo, por la frustración, por la tensión, y uno se deja de decir palabras ofensivas que quebrantan el espíritu, dice el autor ahí. Entonces, puede que uno le pida perdón, puede que uno no se lo vuelva a decir nunca, pero pueden quedar marcadas de por vida. Posiblemente haya sido la experiencia de muchos de nosotros. Una sola palabra, inútil, tonto, no sé, estorbo. Una sola palabra puede marcar a una persona. Como decía, ahí hablando del contexto de los niños, ¿verdad? Pero en realidad siempre es así, en el contexto matrimonial, en el contexto laboral, inclusive entre amigos, ni qué decir entre hermanos de la iglesia. Ha habido ocasiones en que hay miembros que se van solo porque alguien les dijo algo. Y claro, hay un trasfondo, por supuesto. También, pues hay que tener presente el otro lado, ¿verdad? ¿Por qué esa persona lo está recibiendo de esa manera? Pero el punto es que las palabras tienen mucho peso. Entonces, por eso es que Santiago dice,
aquí más adelante. Era, permítame para ver, se me fue el versículo. Bueno, de hecho él dice, ¿verdad? La gente puede domesticar y en efecto ha domesticado toda clase de bestias, animales, pero nadie puede domesticar a la lengua. Este es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Eh, pero hay una frase específica que él menciona. Ah, la teníamos aquí antes. Esta frase. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, Santiago nos dice eso, ¿verdad? Si alguien es capaz de controlar su lengua, es capaz de controlar todo su cuerpo, haciendo ver, pues, lo fácil que es para nosotros dejarnos llevar por las palabras, sobre todo cuando estamos dominados por una emoción eh, que nos saca de control, que dejamos de razonar por un instante y nos dejamos llevar una vez más por la emoción. Pero a la misma vez, David y Pedro, haciendo eco de David, nos dice que el que quiera ver días buenos y amar la vida debe refrenar su lengua. Entonces ven qué interesante, porque si tomamos lo de Santiago desde el contexto de David, pues uno podría decir, no, no se puede. Nunca voy a ver días buenos porque Santiago ha hecho ver que es muy complicado. No sabemos si existe alguna persona, aparte de Jesús, obviamente, que haya podido refrenar su lengua del mal, que haya refrenado su lengua para no ofender, para no hacer sentir mal, para no denigrar, para no humillar. No lo sabemos. La cuestión es, en el primer pacto, pues dependía completamente de la capacidad de uno. Pero cuando Santiago dice que ese es varón perfecto, ahí es donde está la diferencia, porque nosotros sí somos perfectos en Cristo. En esta versión dice es una persona perfecta. Entendiendo, creo que en algún momento hemos analizado esto, que la palabra perfecto no está diciendo que es alguien que no peca. Por aquí a su derecha pueden ver el hebreo, perdón, el griego, teleios. Vean que puede traducirse como terminar o completar. O sea, una persona completa, una persona madura. Ven, cuando hablamos de madurez no significa eh, que es absolutamente intachable, o sea, que no hay ni el más mínimo pecado. Cuando hablamos de madurez, hablamos de conciencia, hablamos de convicción, hablamos de sobriedad, hablamos de prudencia. Desde el punto de vista humano, no hay persona que sea completamente madura. Sí, llegan a adquirir un cierto nivel de madurez las personas después de mucho llevar palo en la vida, pero estando en Cristo, la madurez es de otro nivel, ¿verdad? Porque es madurez resultado de la obra del Espíritu. Entonces, uno se vuelve capaz de refrenar la lengua, de controlar la palabra, en la medida en que el Espíritu va trabajando. ¿Y en qué va trabajando? Bueno, volviendo a Primera de Pedro, va trabajando en que nosotros nos apartemos del mal y busquemos más bien el bien. Que en lugar de ver a esa persona ofensora, esa persona que nos persigue, esa persona que quiere denigrarnos, ese niño que está en su rabieta, esa esposa o ese esposo que se ha vuelto invivible,
en lugar de verle como el objetivo a eliminar, más bien lo vemos como alguien necesitado de amor y comprensión. Podemos efectivamente hacer lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Eso mucho lo hemos mencionado. También esto de hablar engaño ya no va a ser algo conforme el Espíritu va trabajando en nosotros, ya la mentira no va a ser parte de nuestro vocabulario, ni aun las famosas mentiras blancas, ¿verdad? Porque no necesitamos manipular a la gente para que nos crean, no necesitamos manipular a la gente para que haga lo que nosotros queremos, distorsionando la verdad. Ya no son objetos para lograr nuestros objetivos, son seres humanos también que merecen amor, respeto y comprensión. Así que ahí está la clave, por eso es importante ver lo que les decía, la diferencia de pactos, que bueno, Pedro lo ve porque obviamente él desde su punto de vista judío, pues él está acostumbrado a verlo como lo veía David, ¿verdad? Hay una conducta que va a producir una respuesta de parte del Señor, pero en el caso de nosotros, más bien hemos de verlo en el sentido contrario, puesto que hemos sido bendecidos por el Señor, puesto que Él nos bendijo cuando merecíamos maldición, nosotros vamos a ver a los demás también como merecedores de bendición en lugar de maldición. Entonces, en lugar de dejarnos llevar por la lengua para el mal y dejarnos llevar por la lengua para el engaño y la mentira, vamos a procurar su bien, vamos a procurar más bien palabras que necesiten. Puede que esa persona lo que esté necesitando es que se le diga, te comprendo, te escucho, estoy a tu lado, te amo. Por supuesto, reconozco que no es fácil, para ninguno de nosotros es fácil. Por eso es que tanto necesitamos que el Espíritu siga trabajando en nosotros y por eso es que necesitamos pues también asumir nuestra parte en la obra del Espíritu. Haciendo pues por ejemplo esto que estamos haciendo, escudriñando la Escritura, compartir con otros hermanos, no solo el congregarse, sino de verdad estimularnos mutuamente, como dice el autor de Hebreos ahí, Hebreos 10 23 al 25, meditar, reflexionar en la escritura, tiempos de silencio y soledad en comunión con el Señor, abstenernos de prácticas, de lugares, de situaciones que puedan provocarnos al pecado. Todo eso tiene el propósito de colaborar con la obra del Espíritu. Bueno, ahí vimos lo de la lengua, ¿verdad? Ahora nos dice también Pedro que apártese del mal, haga el bien, busque la paz y síguela. En esencia, pues está hablando de buscar santidad y ser pacificadores. Dice aquí en este comentario que la palabra que dice apartarse del mal, apartarse en el griego es un rechazo intenso. No es solo como hacerse a un lado, no es solo como evitarlo un poco, es un rechazo rotundo, completo del pecado, que es lo que dice ahí, ¿verdad? Apártese del mal, dice Pedro, apártese del mal y haga el bien. También importante ver que las dos cosas van de la mano, lo hemos hablado en algún momento, ¿verdad? No se trata solo de dejar de hacer cosas o evitar cosas, se trata de sustituir un hábito por otro. Somos seres humanos y estamos hechos de hábitos. Bueno, incluso los animales también tienen sus hábitos. Pero nosotros como seres humanos en especial, nuestra configuración cerebral está hecha para hábitos. De manera que llega un punto en que hacemos las cosas de forma automática, ¿verdad? Ya lo que es, por ejemplo, levantarse y lavarse los dientes y no sé, hasta comer, no, ya uno ni lo piensa mucho hacerlo porque se vuelve automático. También el pecado es un hábito. Nosotros en Cristo
estamos fuera de la potestad de Satanás, lo que implica que el pecado no es una obligación, el pecado no es parte de nuestra naturaleza real es divina. Lo dice Pedro ahí al inicio de la segunda carta. Ahora somos participantes de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:3, si no mal recuerdo. Entonces, lo que surge de nosotros no es una esencia pecaminosa, sino son hábitos pecaminosos que todavía están muy grabados aquí en nuestro cerebro. Y para poder ir haciendo que mengüen, hay que irlos sustituyendo. De manera que si el hábito que yo tenía, por ejemplo, cuando me enojaba, era gritar, ofender, entonces ahora mm, he de sustituir ese hábito por, en lugar de gritar, ofender, no sé, apartarme, salir de la habitación donde estoy con la persona que me ha ofendido y salir y caminar. O como recomiendan mucho, en lugar de inmediatamente responder ofendiendo, más bien es contar. Pero como todo hábito hay que cultivarlo. Entonces ahí donde está lo importante, apartarse del mal y a la misma vez hacer el bien. Por ejemplo, lo que nos está diciendo aquí mismo Pedro, en lugar de responder automáticamente con una ofensa, obligarnos a nosotros a ese instante a decirle Dios te bendiga. Y aunque puede que por la emoción que estamos sintiendo no nos sintamos, no lo digamos de verdad con ese deseo de que Dios le bendiga, pero estamos sustituyendo el hábito de responder de forma pecaminosa a responder de forma de bendición. Como dije, son hábitos, es sustituir hábitos. Por supuesto que para ser consciente de qué hábitos hay que cambiar, pues también hay que ser consciente de cuáles son esos malos hábitos. Y ahí es donde tenemos la tarea, pues en nuestro, tanto en nuestra comunión personal con Dios, así como en la comunión con los hermanos, de poder descubrir eso. Hay partes ciegas de nosotros que no podemos descubrir y nuestros hermanos en la fe, pues justamente pueden ser herramientas útiles de Dios para mostrarnos esos hábitos pecaminosos y quizás ahí mismo, pues ellos nos ayuden a encontrar los sustitutos de esos hábitos, a la misma vez que nosotros, pues también procuramos ser esa misma clase de bendición para los hermanos. Así que esto nos dice Pedro, apartarse del mal, hacer el bien, van las dos cosas de la mano. También cuando, retomando la idea ahí, menciona aquí que cuando dice que el que quiera amar la vida, la palabra que utiliza para decir vida viene del griego zoen en lugar de bios, que básicamente zoen lo que quieren dar a entender es no solo sobrevivir, sino disfrutar la vida. Entonces, el que quiere disfrutar la vida, disfrutarla, ¿a qué punto? Amar la vida, pues entonces, en nuestro caso, va a ocuparse en lo que ha recibido, va a ocuparse en la bendición de Dios y apropiarse de ello, vivir todos los días consciente de ello, recordándoselo, recordándolo para que entonces apropiarse de la clase de vida que ya no es simplemente sobrevivir, no es solo el día a día, sobrevivir un día más, la rutina para ver qué día nos morimos, no. Ahora en Cristo somos capacitados para poder amar la vida. Entonces, el que quiera amar la vida, refrena la lengua, se aparta del mal, hace el bien, busca la paz, que ese busque la paz y sígala, los dos verbos implican una actividad intensa, no es como, bueno, voy a ver si puedo estar en paz, no, sino que es una intensa búsqueda, es un anhelo. Una vez más, esta clase de paz, la que Pablo también menciona ahí en Efesios 4:6, 4:7, cuando dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
esa clase de paz ya es completamente nuestra, ya es posible. Lo que nosotros tenemos que hacer es apropiarnos de ella, es detenernos en medio del conflicto, en medio de los detonantes, las circunstancias, respirar y recordar. En medio de la tormenta, así como Jesús allá en medio del mar de Galilea, la tormenta no cambia lo que ya soy, lo que Dios me ha dado, la identidad, el propósito, el significado de mi vida. Así que por eso puedo estar en paz. Por eso es que no se puede entender, sobrepasa tu entendimiento. Y esa misma paz, el hecho de que nosotros ya hemos recibido la capacidad, ya es nuestra esa capacidad de vivir en verdadera paz, es lo que nos va a capacitar para incluso ver a los demás y en lugar de insistir en el conflicto, buscar la paz. Esto lo menciona también Pablo aquí en Romanos 12. De hecho, creo que podemos ver mucho paralelo con lo que nos está diciendo Pedro también. Desde el 14, vean, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Ven que hay mucha similitud de lo que estamos estudiando de Pedro. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí es donde quería hacer más énfasis. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pablo sabe que para esa paz, pues obviamente hay dos partes. Yo puedo tratar de estar en paz con todas las personas, pero también depende de la otra persona que quiera estar en paz conmigo. Por eso es que dice en lo posible en cuanto dependa de vosotros. Pero como estamos hablando que no se trata del mérito del otro, de lo que el otro haga para estar en paz conmigo, sino que es yo porque estoy en paz con Dios, reconciliado con Dios, como hijo de Dios, protegido, resguardado, valorado por Dios, entonces no voy a esperar que el otro busque la paz. Yo de mi parte voy a procurar en lo que dependa de mí estar en paz con los demás. Eso implica lo que sigue diciendo Pablo aquí. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, saber que mi causa no es mi causa es del Señor. Él se va a hacer cargo de ello. Yo hago lo que me corresponde como reflejo de Cristo en este mundo, respondiendo con bien al mal, que también esto lo dice Pablo aquí, ¿verdad? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Entonces yo voy a responder que Dios te bendiga, yo voy a responder te respeto y no voy a responderte lo que me estás diciendo, te voy a encomendar al Señor, voy a orar por ti y también voy a orar por mí, ¿verdad? Dependiendo el grado de complicación en el que estemos. Y en lugar de pretender que la justicia depende de nosotros, vamos a dejar que sea Dios el que actúe. Porque recordemos una vez más, Pedro y Pablo hablan en un tiempo en que los cristianos, la ofensa no era porque el otro, no sé, le hizo mala cara o porque el otro se olvidó de algo importante. No, es un contexto en el cual están siendo perseguidos, están siendo maltratados por su fe y de forma injusta. Entonces, hasta ese nivel, hasta ese punto de ofensa, estamos capacitados en Cristo para poder decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos responder igual que nuestro Señor Jesús. Lo que nos va a capacitar es ser conscientes de lo mucho que fuimos perdonados, de lo mucho que somos amados, de lo mucho que hemos recibido y de lo mucho que nos espera. Y así, ayer les mencionaba este versículo. Haciendo esto, ascuas de fuego montonará sobre su cabeza. Una frase bastante curiosa porque vean cómo la traducen otras versiones.
Vean cómo lo dice la misma Reina Valera contemporánea. Si así lo hacemos, haremos que se avergüence de su conducta. Porque como no le estamos respondiendo de la misma manera, va a decir, ¿y aquí qué está pasando? ¿Por qué solo él se enojó y yo no? ¿Por qué solo él ofendió y por qué solo yo ofendí y él no? Eso va a dar testimonio. Eso es lo que realmente va a dar testimonio a todos los que nos rodean. Y vamos entonces a hacer un reflejo real de quién es Cristo en nuestra vida y lo que puede ser para esa otra persona. Ven qué poderoso. Y no es algo que tenemos que ver como, ah, sí, quizás algún día, no. Lo que necesitamos para hacer así es insistir día con día en quiénes somos, en lo que hemos recibido, en lo que se nos ha dado y el amor del Padre que está sobre nosotros. Vamos a dejarlo por aquí. El versículo 12, pues vamos aunque ya lo hemos analizado un poco, pero vamos a analizar en detalle en la próxima ocasión. Oramos. Gracias te damos, Padre, porque a través de esta palabra reflexionamos y sobre todo podemos sentirnos dichosos de que tú nos capacitas para hacer lo que tú siempre quisiste que fuéramos. Gracias porque a través de Cristo todo esto lo haces posible. Guíanos en ese aprendizaje y en ese esmero por aprender de nuestro Maestro. Te oramos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Buenas noches. Bendiciones.